Adelante, Janina. Entonces, si querés quedarte parada, sentada como más te resulte cómoda. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación al colegio, gracias a Ale en particular. Bueno, gracias a los que están acá y conectados. Y primero eh, voy a poner a prueba al operador, porque mi clase, mi charla, la verdad que está sumamente animada. Así que vamos a hacer lo posible para ser dinámicos. Yo la voy a seguir desde acá. Bueno. Cuando Ale me invitó, pensé en un tema que a mí me resulta muy interesante porque tiene todo una vuelta en la comunidad científica y en la comunidad en general, que es la salud cardiovascular en la mujer. Y cuando pensé en este tema, me hice preguntas. Entonces, comparto con ustedes las preguntas que van a ser el eje conductivo de esta charla, porque me pregunté, ¿qué sabemos de enfermedad cardiovascular? ¿Qué sabemos los médicos? ¿Qué sabe la gente? ¿Qué sabemos las mujeres? ¿Qué no sabemos? ¿Qué tenemos de ideas equivocadas? ¿Qué prioridad le damos? ¿Qué lugar le damos en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos? Y por ende, según el lugar que le demos, va a ser las medidas que tomemos, las actitudes que tomemos nosotras en particular, y la sociedad, en la que no me voy a meter, y lo que serían las políticas de salud también. Entonces, les quiero contar que hay un toque que es interesante. Partimos de que tenemos una población mundial que está en crecimiento absoluto. En noviembre de 22, la población mundial alcanzó una cifra récord de 8.000 millones de personas. Eso es el triple de lo que había en la década del 50. O sea que hay una población que está en pleno crecimiento y además es de esa población mundial, casi el 50% son mujeres. Si miramos lo que ocurre en la región de las Américas, perdón, Vos- cuando vos me veas teclear, yo sigo. Si miramos en lo que ocurre en la región de las Américas, que tenemos 1.014 millones, vos teclea, 1.014 millones de habitantes y de esos el 50,7% son mujeres. Ahora bien, la población mundial crece y cuando la población mundial crece, aumenta la expectativa de vida. Vivimos más, tenemos una población mucho más volumen de población grande y la expectativa de vida sigue siendo mucho mayor en la mujer. Fíjense, 5 años de diferencia seguimos teniendo las mujeres respecto de los hombres. Y cuando la expectativa de vida aumenta, aumenta la prevalencia de enfermedades que son mucho más frecuentes en la edad adulta, joven o adulto más grande. Entonces tenemos mucha incidencia de enfermedades hoy en el mundo que tienen mucho que ver con que hay una población muy grande de más de 50 años de edad. Y en el mundo hoy, de esas enfermedades, la enfermedad cardiovascular, que es la que yo voy a hablar hoy, es la enfermedad que causa más muertes en el mundo, en hombres y en mujeres, muerte, discapacidad y disminución de la calidad de vida. ¿De qué hablo cuando hablo de enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular es la enfermedad de las arterias. Se lastima una arteria, se enferma una arteria del corazón, que es la arteria coronaria, tenemos un infarto, una angina de pecho. Se lastima una arteria del cerebro, podemos tener una ACV, un accidente isquémico transitorio, demencia. Se lastima una arteria periférica, generalmente en miembros inferiores, podemos tener una amputación. O sea, son enfermedades severas. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, siempre pensamos en el corazón, como se nos viene enseguida solamente, pero la realidad es que implica la enfermedad de cualquier arteria del corazón. Y es la primera causa de muerte, siguiente, en esta población. Y vivimos hoy en un mundo en el cual las primeras causas de muerte, el 80% de las muertes en el mundo, los adultos, son por las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son la gran pandemia del siglo XXI, esto lo decimos hace años, hasta que vino el COVID, y tuvimos que hablar de enfermedad transmisible. Pero salvando el COVID, hoy el 80% de las muertes en el mundo son por enfermedades que no se transmiten de una persona a la otra, que no es un virus que se contagia. Son enfermedades crónicas y de las enfermedades no transmisibles, las cuatro más importantes y que llevan el tope de gama, lamentablemente, para causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares en primer lugar, los distintos tipos de cánceres, las enfermedades pulmonares y la diabetes. Estas cuatro enfermedades, ¿cuánto? No, volvelo.
¿Cuánto nos afectan a las mujeres? Y acá hice un trabajito yo, que por eso lo voy a aprovechar y decir, le di color y fíjense, en este gráfico tenemos mortalidad en mujeres por edades. El gráfico que tiene las barras más chicas es entre 30 y 49 años. Obviamente hay menos mortalidad de edad más joven. Grupo 30 a 49 años, el grupo del extremo es más de 70 años. Fíjense la barra roja, hacemos un clic. La enfermedad cardiovascular, dale un clic. Primer causa de muerte en mujer en todas las edades, a los 40 y a los 70. Segunda causa de muerte, y hacemos un clic, accidente cerebrovascular. Seguimos en el terreno, en mujeres, seguimos en el terreno de las enfermedades cardiovasculares. Tercera causa de muerte, cáncer de mama y cáncer de útero. O sea que evidentemente no tenemos que pensar en mujeres grandes, en mujeres añosas, en mujeres que tienen obesidad o que tienen diabetes para pensar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a las edades. Seguimos. Perdí yo acá. Entonces me pregunto yo, ¿nosotros tomamos conciencia de eso? O sea, ¿lo percibimos? La sociedad en particular y las mujeres, ¿pensamos en eso cuando pensamos? A ver, uno no está pensando permanentemente en de qué se va a morir, pero cuando tomamos acciones, cuando pensamos, bueno, de qué me tengo que cuidar, qué tengo que prevenir, es ahí donde es muy importante pensar, esto es un peligro para mí, entonces tengo que accionar. ¿Y nosotros cómo lo percibimos a la enfermedad cardiovascular en la mujer? Damos un clic. Fíjense que esto es una encuesta que publicaron en España el año pasado, sumamente preocupados, lo publicó la Sociedad de Cardiología Española, porque hizo una encuesta en hombres y mujeres. Y resulta que seguimos en hombres y mujeres, ni 3 de cada 10 personas reconocieron a la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte en mujeres. O sea que de cada 10 personas, ni siquiera 3 dijeron sí, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Cuando se les preguntó a las mujeres, la mayor parte de las mujeres identificó el cáncer. Y identificó el cáncer de mama y el cáncer de útero como primera causa de muerte. Entonces, si seguimos viendo, esto no es que les pasó solo a los españoles, encuestas en mujeres, por ejemplo, la última encuesta, esto es todo reciente, encuestas en mujeres en Uruguay, fíjense que el 12% de las mujeres identificó la enfermedad cardiovascular como causa de muerte. Una cada 10. Y si miramos lo que ocurrió en una encuesta en Chile, perdón que no se ve, 14,4% de las mujeres. O sea, perdón, y por ahí, si hay un dato que me quede. Ahí abajo dice que el 60%, o sea, 6 de cada 10 mujeres identificaron el cáncer como primer causa de muerte. Y sabemos lo que ocurre en Argentina, vamos a pasar. No siempre tenemos dato en Argentina, pero la enfermedad cardiovascular es un tema muy vigente hoy en la comunidad científica y por eso se hacen estas encuestas. Y en Argentina se hizo una encuesta de mujeres. Y fíjese, frenalo ahí. En esta encuesta, la mayor parte, casi el 100%, referían saber lo que era la enfermedad cardiovascular, conocer la importancia, tomar medidas preventivas. Inclusive un 75%, o sea, casi tres cuartos de las mujeres dijeron que tenían síntomas de enfermedad cardiovascular. O sea, que estábamos ante una población que sabía de lo que estábamos hablando. Y sin embargo, cuando vemos los resultados, el gráfico que ustedes ven es, las barras rojas es lo que las mujeres percibían y la barra azul es la realidad. Y fíjense, hacemos un primer clic. La primera causa de muerte que identificaron las mujeres fue la muerte violenta. Y fíjense, cuando miramos acá, es un causal de muerte bajísimo, pero eso vende. Queda la impronta de lo que ocurre, uno lo relaciona con una cara, con la cara de una mujer que mataron, o sea, es como muy impactante. Entonces, la mayor parte de las mujeres reconoció, o sea, concientizó a la muerte violenta como la primera causa de muerte. Y si miramos, seguimos. Como problema de salud, el cáncer fue el problema más percibido, el cáncer sobre todo ginecológico, y fíjense que hay mucha disparidad entre el cáncer como problema de salud y la percepción de las mujeres. Después se tuvieron en cuenta otras enfermedades, pero fíjense que aún en mujeres que supuestamente tenían conocimiento de lo que era la enfermedad cardiovascular, al momento de pensar en riesgo no pensaban en enfermedad cardiovascular. Y esto, vimos la próxima,
Bueno, perdón, en Argentina pasó lo mismo que en otros lados. 1 de cada 10 identificó la enfermedad cardiovascular como una causa de muerte en las mujeres y por ende lo que dice ahí es, lo que está mostrando esto es, sabemos lo que es, pero no lo relacionamos con nosotras. La comunidad médica tampoco. Por eso se hacen estas encuestas. Estas encuestas se hacen en la comunidad médica para presentarla, digamos, para presentarla a los médicos. Además, esta encuesta se presentó en cardiología y dijeron, cuidado, que estamos pensando en problemas del corazón en los hombres, pero cuando vienen las mujeres también los pueden tener. Y fíjense que en Argentina, y vamos a la siguiente, cuando miramos la mortalidad en las mujeres, hacemos un clic. Cada 9 mujeres que fallecen, 8 fallecen por causa cardiovascular y 1 por cáncer de mama. Claramente, en Argentina ocurre una situación de la cual las mujeres no estamos siendo conscientes en pos de concientizar para ejecutar, para accionar. Seguimos. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, en hombres y en mujeres, y en las mujeres también y en las mujeres más. Ahora bien, hay una buena noticia, porque si no, la buena noticia. Yo tengo una médica amiga que siempre dice que un día vamos a tener que hacer terapia entre los médicos para dejar para pensar que hablamos mucho de muerte, pero es así. Hay una buena noticia, damos un clic. El 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir. El 80% de las muertes. Porque la enfermedad cardiovascular es altamente prevenible. No es una condición que va a venir un día y se me va a despertar un gen y yo no voy a poder hacer nada. Es prevenible. ¿Y cómo prevenimos la enfermedad cardiovascular? Un clic más. Prevenimos a través de focalizar lo que en medicina llamamos factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una condición clínica, una condición de salud individual o puede ser poblacional, que cuando está presente aumenta el riesgo de que uno tenga una enfermedad. Tengo la presión alta, tengo más riesgo de tener una ACV. Si tengo la presión alta y tengo diabetes, tengo más. Y si tengo la presión alta y tengo diabetes y tengo colesterol alto, tengo mucho más. O sea, los factores de riesgo me van a aumentar el riesgo. No es que van a condicionar que la enfermedad va a aparecer, pero van a aumentar el riesgo. Entonces, cuando hablamos y damos un clic de enfermedades crónicas no transmisibles, las 4 grandes enfermedades crónicas no transmisibles, tienen, y damos un clic, factores de riesgo en común. Es lo que les acabo de decir, o sea, si tengo la glucosa alta y tengo el colesterol alto y tengo la presión alta y acciono sobre esos factores de riesgo, voy a disminuir el riesgo de que aparezca diabetes, de que aparezca un problema cardíaco, de que tenga una ACV. O sea que la otra buena noticia es los factores de riesgo en común nos permiten, de alguna manera, no pensar por separado, sino decir, si yo acciono en este estilo, con este estilo de vida, estoy previniendo muchas enfermedades, de las cuales la enfermedad cardiovascular por ahí es la reina de todas en este caso, pero hay un conjunto de situaciones que en general se van a dar para que, digamos, se desarrolle una enfermedad y no es que uno solo por un factor de riesgo la va a desarrollar. Seguimos. Es por eso que les voy a mostrar un gráfico que es, nosotros cuando hablamos de factores de riesgo y tradicionalmente, yo tengo muchos años de médica, es factores de riesgo cardiovascular, a cualquier médico usted le preguntan, es como dulce y batata, te dice diabetes, hipertensión, colesterol, o sea, excepto que sea pediatra, que sea traumatólogo, digamos, los médicos que hacemos clínica todos sabemos lo que son los factores de riesgo. Y yo, si hubiera algún médico acá, le preguntaría, cuando hablamos de factores de riesgo, ¿no pensás en hombres? Y seguro que me dice que sí. Es poco probable que piense en factores de riesgo y mujer. Es por eso que el gráfico que les muestro muestra que hay factores que cuando uno evalúa en la mujer los factores de riesgo, tiene que evaluar los factores de riesgo en la mujer y no pensar en factores de riesgo como para todos por igual. No somos iguales los hombres y las mujeres, no tenemos la misma condición de salud y enfermedad, no somos anatómicamente iguales y tenemos muchos procesos que se producen de forma diferente. Es por eso que este cuadro es muy completo y habla de un montón de factores de riesgo que no se tenían en cuenta en los últimos años y que hoy se les da mucha importancia, que no voy a tocar todos, obviamente. Yo quiero tocar
tres cosas, cuatro. Una es, y voy a darle un clic, son los que están arriba, que son los factores de riesgo tradicionales. Tradicionales bien reconocidos, ¿es para todos por igual? No. Demos un clic. Hay un factor de riesgo tradicional que conocemos todos, que es la hipertensión arterial. ¿Se comporta igual la hipertensión arterial en hombres y en mujeres? No. En primer lugar, porque las mujeres pueden tener en su vida una condición única, que es un embarazo. Damos un clic. Otro. Y el embarazo es una situación en la cual durante 9 meses el organismo es otro, con los pros y los contra. Tiene sus asuntos también. Digamos, el embarazo es una situación que puede generar ciertas complicaciones porque es como una sobrecarga de trabajo para un organismo que 2 meses o 3 meses antes estaba de otra forma. ¿Está? Entonces, en el embarazo es mucho más frecuente que aparezca la presión arterial. Inclusive hasta 3, 4 mujeres sanas y jóvenes pueden tener presión arterial en el embarazo y no tenerla nunca más. Es muy importante porque la presión arterial cuando no está tratada puede ser un factor de riesgo de muerte fetal, de muerte materna, de riesgo prematuro y de un montón de complicaciones que no queremos tener porque el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una condición de salud. En esta condición de salud es muy importante pesquisar hipertensión y, bueno, esto lo acabo de decir. Y después, no todas las mujeres van a tener un embarazo en la vida, pero sí todas las mujeres, vamos a la próxima, en algún momento vamos a tener un fin de vida fértil. Y cuando se termina la vida fértil y ingresa en la menopausia, la presión arterial sube. Y esto lo traigo a colación porque sube en la mayor parte de las mujeres, 10, 15%, pero es típico. No, no, yo no tengo presión alta porque siempre fui de presión baja. Sí, claro, a los 30. Pero hoy no tenés 30 ni 40, tenés 50, los estrógenos bajaron y esa situación de presión elevada tiene que hacer que todos nos alertemos, el médico y las mujeres. Y otra cosa que es, le damos un clic, que también nos diferencia, que acá no se ve, se los cuento, es que es mucho más frecuente en la mujer la hipertensión de guardapolvo blanco. La hipertensión de guardapolvo blanco es así se llama, esa es la patología, o sea, no es un dicho, así figura en los libros y está constatado que es cómo se sube la presión en un consultorio o en una sala de guardia. Hay distintas maneras de determinar médicamente si la hipertensión que tiene una mujer en el consultorio es de guardapolvo blanco o está realmente con un cuadro hipertensivo que hay que tratar. Es muy importante tener en cuenta que las mujeres tenemos más. No sabemos por qué, pero los estudios nos dicen que también eso nos diferencia de los hombres. Otro factor de riesgo en el cual no somos iguales a los hombres es en el colesterol. Las dislipemias, dislipemia se le dicen a todas las alteraciones de las partículas que van por la sangre llevando grasa. Nosotros tenemos transportadores de grasa, que son el colesterol, los triglicéridos, distintas clases de colesterol. Y la realidad es que las mujeres lo que tenemos, y nos diferencia de los hombres, es que tenemos distintas etapas hormonales en la vida. Entonces, cuando la mujer es adolescente o preadolescente, tiene un valor en general, el perfil de colesterol y de lípidos es muy bueno, es muy sano, es poco probable que tenga un problema cardíaco una niña de 12 años. No les estoy diciendo algo que no sea lógico. En el embarazo, y damos otro clic, en el embarazo entre otras cosas, también sube el colesterol y suben los triglicéridos, pero suben en pos de las necesidades propias del embarazo. Eso es importante saberlo, controlarlo. Generalmente disminuye después del parto si es un aumento habitual. Pero no todas las mujeres se van a embarazar, pero sí todas vamos a entrar en menopausia en algún momento y si le damos un clic el momento de la menopausia, la etapa de la menopausia, sí hay un aumento del colesterol que puede ser de un 10, 15% o más, y además no solo hay un aumento del colesterol, sino que aumentan las partículas de colesterol que son más malas, más aterogénicas. ¿Qué quiere decir aterogénica? Que la partícula que la célula de colesterol se pega en las paredes de las arterias y la lastima, la lesiona, la tapa, la pone rígida. ¿Está? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque pasa lo mismo. Bien, las mujeres dicen, no, pero yo jamás, jamás, jamás colesterol alto. Hasta que entramos en menopausia. Y los estrógenos que estaban acá se fueron al suelo, ayudaban en el metabolismo del colesterol y ya no ayudan más. Entonces, muchas veces es momento de pensar, este factor de riesgo que tengo ahora que estoy en menopausia, no puedo dejarlo como si tuviera 30 años. Tengo que manejarlo, tratarlo y controlarlo para que ese riesgo cardiovascular baje.
la siguiente. Y puntualmente, la diabetes es un factor de riesgo para hombres y mujeres por igual, pero sí es muy importante tener en cuenta la diabetes gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en un embarazo. ¿Y por qué es muy importante? Primero, porque ahí voy a hacer una salvedad que es, esto también es algo que se escucha mucho decir, no, bueno, pero mi marido era grande, tuvo un hijo más grande. Cuando hay diabetes gestacional, los bebés pesan más. El peso del bebé depende del azúcar que tuvo la mamá en la sangre en el embarazo. O sea, el peso del bebé no depende de que el papá mida 2 metros. ¿Está? La glucemia, hace muchos años se supo que el valor del azúcar elevado entre la semana 24 y 28 condiciona el peso del bebé, muchos factores más que no vienen al caso, mortalidad neonatal, mortalidad de la madre, aunque esa mujer haya tenido glucemias normales el primer trimestre. Por eso es que hoy se testea a todas las mujeres embarazadas pesquisando diabetes gestacional, al menos entre la semana 24 y 28, porque cuando hay diabetes gestacional, eso puede aumentar 2 veces el riesgo de enfermedad cardíaca, inclusive, pasala, es un riesgo que se vio que se mantiene en los años posteriores al parto, aunque la mujer sea joven. Entonces, siguiente clic. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de diabetes gestacional o de que no hay diabetes gestacional se debe llevar a cabo en todas las mujeres, porque es un momento de oro para poder definir si hay algún factor de riesgo. A veces no tenemos diabetes gestacional, pero resulta que nos encontramos con que la mujer tiene la presión alta. Entonces es un momento para el embarazo, siempre decimos que entre comillas, en el embarazo es cuando más se preocupa la mujer por ella misma. Entonces siempre es un momento como de oro para detectar determinados factores y prevenir a futuro complicaciones. Bien, es lo que les dije recién. O sea, es un momento en el cual, como las mujeres son jóvenes, se puede prevenir y se puede, digamos, evitar que aparezcan factores de riesgo. Y el otro punto que voy a hablar de factores de riesgo tradicionales es el sedentarismo y inactividad física. Obviamente que son factores de riesgo para hombres y mujeres, pero no somos iguales. La primera cosa en la que no somos iguales es que en el mundo, en cualquier lugar del mundo, las mujeres somos menos activas, mucho menos, hasta un 10% menos actividad en mujeres que en hombres en cualquier lugar del mundo, desarrollado o no desarrollado, donde quieran. Y a pesar de eso, les voy a mostrar, perdón, les voy a mostrar lo que pasa acá, que tenemos encuestas. En Argentina, en la encuesta, la última encuesta nacional de factores de riesgo, eh, pasamos el 44, un clic más, de los adultos, hombres y mujeres, el 44% eran inactivos o hacían nivel de actividad baja. Nivel de actividad baja es menos de 20 minutos, menos de 2 veces por semana. En general es la gente que dice a veces hago, a veces no, a veces hago, a veces no. 44% de la población adulta sin actividad. Y hacemos un par de clics. De ese 44%, las mujeres menos. Las mujeres menos. En eso nos diferenciamos lamentablemente. Es una estadística, por eso así hacemos menos actividad. Inclusive, si hacemos un clic más, en toda la población, fíjense que 6 a 7 adultos mayores de 65 años cada 10 no hace actividad física. O sea que, y les cuento que yo me la leí un poco de nuevo a la encuesta esta, que la tenemos bastante dada vuelta a nosotros porque es la última que se hizo de un par de años, somos uno de los países que está mejor en América, así que no quiero leer las otras. Bueno, seguimos la próxima. Bien, ¿en qué otra cosa no somos iguales las mujeres y los hombres respecto de la actividad física? Esto me encantó. Les voy a contar dos estudios. El primer estudio es un estudio que marcó un hito en medicina, que fue un estudio del 2011, no pasé todavía, que fue, nosotros sabemos hace años, décadas, la actividad física es beneficiosa, la sabemos como de la década del 60, 50. Pero el primer estudio que evaluó cuantificación, cuánto hay que hacer de actividad física para tener X beneficio, fue este estudio que se realizó en el 2011 y que evaluó cuánto hay que hacer de actividad física para disminuir el riesgo de que se lastime una arteria del corazón, para disminuir el riesgo de infarto, ¿no? Y lo que encontró fue algo que es lo que hoy decimos y está en todas las guías, que es 150 minutos por semana de actividad física moderada, camino 2 kilómetros, 2,5 kilómetros.
baja el 14% el riesgo de enfermedad coronaria. Y si damos un clic y 300 minutos, o sea, el doble por semana, baja un 20%. Evidentemente, la actividad física disminuye la mortalidad por problemas coronarios, no cabe ninguna duda. Y a partir de esto ya sabemos además cuánto mínimamente hay que hacer. Pero en este estudio se encontraron con un dato que no se imaginaban y que fue que las mujeres, no se ve, tienen 2 veces más beneficio. O sea, el beneficio para nosotros es el doble. O sea, si nosotros hacemos la misma actividad física que el hombre, tenemos 2 veces más beneficios sobre la enfermedad cardíaca que el hombre. Eso fue un descubrimiento que, bien. Y los traigo al último estudio que se publicó en el 2024, que evalúa puntualmente, acá sí, el primero que les muestro, miró en toda la población. Las mujeres y los hombres, cuando hacemos la misma actividad, ¿tenemos el mismo beneficio? Eso se preguntaron. Y fíjense que los resultados en un montón de adultos, damos un clic, fueron con el mismo ejercicio regular. Esto se grafica el ejercicio al aire libre, la caminata, la actividad física de bicicleta. La mortalidad baja, damos un clic. 24% en mujeres, 18% en hombres. Salimos beneficiadas, que no es poco, ¿eh? Porque salir beneficiadas sobre los hombres hoy, yo creo que es para un cuadro. Y cuando evaluaron y le damos un clic, ¿qué pasaba con los beneficios con el trabajo de fuerza? Porque este estudio evaluó todas las distintas clases de actividad física. Las actividades de fuerza muscular, 2 veces más beneficio tuvimos las mujeres que los hombres. Teorías de por qué esto ocurre, hay muchas, no voy a no dar a la charla de hoy, pero hay muchas teorías que son muy lógicas de entender, pero, chicas, tenemos más beneficio. Quiere decir que si un hombre y una mujer de la misma edad y del mismo peso y de la misma condición de salud sale a caminar 30 minutos durante un año, ese hombre bajó el riesgo de muerte cardíaca, pero la mujer lo bajó más. No es poca cosa. Entonces, si seguimos a la próxima, eh, bueno, arriba dice actividad física en la mujer, no cabe duda que los beneficios de la actividad física en la mujer en todas las etapas de la vida, en todas las etapas y circunstancias, incluido el embarazo, son beneficios probados y seguimos. Y que la mortalidad, por eso les digo, no todos son malas noticias, la mortalidad cardiovascular puede bajar hasta un 20 o un 30% con la actividad física regular. Hubo un estudio hace muchos años que evaluó que actividad física diaria de alrededor de 40 minutos constante al año equivalía a tomar un lotrial, digo lotrial porque todos sabemos, de 5 miligramos por día. Aquí fue equivalente al descenso de presión que lograba un lotrial de 5 miligramos. No es poca cosa. Entonces, si seguimos, ganamos. Ganamos, o sea que tenemos mayores beneficios y seguimos. Y a pesar de eso, los números siguen dando que hacemos menos actividad. Entonces, acá lo que dice es, no cabe duda que hay una brecha de género y para saltar esta brecha de género hay que concientizar, no pensando que les vamos a ganar en el beneficio, sino que vamos a salir ganando nosotras, no cabe duda. La próxima. No, ahí seguimos. Hablé de los factores de riesgo tradicionales y cómo son diferentes en mujeres y hombres. No voy a ahondar en todos, solo les quería aclarar que hay factores de riesgo puntuales específicos de la mujer. Damos un clic, que son los que llaman factores de riesgo únicos, y voy a hablar solo de lo que es único para todos acá, que es la edad del desarrollo y la edad de la menopausia. Fíjense y hacemos un clic. Cuando el desarrollo, cuando la menarca, cuando la menstruación aparece antes de los 11 años o después de los 17, eso aumenta el riesgo damos clic, de obesidad, de hipertensión arterial y de enfermedades cardiometabólicas. Y en la edad de la menopausia ocurre lo mismo. Cuando la menopausia aparece precozmente o muy precozmente, también aumenta el riesgo cardiovascular. Esto es para saberlo porque no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar. Nadie puede decidir a qué edad va a empezar a menstruar ni a qué edad va a dejar de menstruar. Pero tengan en cuenta que muchas veces cuando hay cuando hay hijas, amigas, hermanas o uno mismo que alguna circunstancia de esto ocurre, hay que tener en cuenta que eso implica que voy a tener mucho más cuidado y mucha más prevención de las enfermedades cardiovasculares. Damos un clic más y en el otro clic les digo que les cuento que el otro punto, que es uno más,
El otro punto que también hay que tener en cuenta es el tratamiento con anticonceptivos, que es un tratamiento absolutamente masivo, eficaz, seguro y absolutamente recomendado. Los anticonceptivos han mejorado, tienen cuarta, quinta generación, pero a pesar de que han mejorado la formulación, son medicamentos que aumentan el riesgo de trombosis venosas, que aumentan el riesgo de que el colesterol se eleve y que se aumente y que se eleve la presión. Entonces, estos factores de riesgo que son puntuales y específicos de las mujeres, hoy están en las guías de prevención cardiovascular y yo se los traigo a colación más que nada para tenerlos en cuenta, para pensar, bueno, tengo que mirar esto y pensar que tengo que bajar ese riesgo para que no todos sean malas noticias. Bueno, próxima. Y las mujeres tenemos acá, lo que puse yo fue, somos más vulnerables. No sé qué dice la psicóloga. Tenemos una vulnerabilidad de género. A ver, somos más vulnerables. A mí, personalmente, en mi opinión, no nos cabe duda. Y científicamente, desde el punto de vista científico, tenemos una vulnerabilidad dada. ¿Por qué? Porque en los estudios científicos de 5.000 personas, de 1.000 personas, 3.000 personas, que evalúan la efectividad de una medicación para bajar la presión, estudios que evalúan si este tratamiento sirve para destapar una arteria, o sea, los estudios cardiovasculares, hacemos un clic. Las mujeres solo son un 30% de esos estudios. O sea que los estudios cardiovasculares hoy se hacen 70 predominantemente en hombres. No cabe duda que hay un sesgo de género, damos un par de clics más. Hay una inequidad de género dada por la... A ver, podemos dilucidar muchas cosas, pero básicamente en esos estudios se hacen con más hombres porque hay una idea científica de que el hombre tiene un riesgo cardiovascular aumentado respecto de la mujer. Entonces, la verdad pasa eso y esa vulnerabilidad tenemos de que todos los estudios que conocemos hoy cardiovasculares son hechos predominantemente en hombres y ese dato está extrapolado a la mujer. Y yo nomás con lo que les mostré, que son los factores de riesgo en común con el hombre, que tenemos diferencias, imagínense después si miramos ovario poliquístico, depresión en la mujer. A ver, tenemos un montón de factores de riesgo más que el hombre y sin embargo en los estudios estamos sumamente subrepresentadas. Eso nos hace más vulnerables. Y la otra cosa que nos hace vulnerables tiene que ver con nosotras. Fíjense, Argentina encuesta, la famosa encuesta. 6, casi 7 de cada 10 mujeres, miren la edad, de 50 a 70 años, se habían hecho una mamografía en los 2 años previos. O sea, estamos hablando de mujeres que ya están grandes. Y sin embargo, casi 7 de cada 10 se habían hecho una mamografía. 7 de cada 10 mujeres entre los 25 y 65 años se habían hecho un Papa Nicolau en los 2 años siguientes. O sea, las mujeres tenemos, por suerte, por las campañas de concientización que se han llevado a cabo, tenemos la impronta de que hay que cuidarse, de que hay que hacerse el Papá Nicolau, de que hay que hacerse una mamografía, de que hay que prevenir. Eso está muy bien, pero fíjense, y seguimos un clic, que en Argentina el 30% de las mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Y yo les dije en una de las filminas que de 9 mujeres que fallecen en Argentina, 8 por enfermedad cardiovascular, una por cáncer de mama. Entonces, la vulnerabilidad la estamos teniendo nosotras desde nuestra percepción de la enfermedad cardiovascular como un riesgo que tenemos que, no digo combatir porque suena muy feo, que tenemos que asumir que hay que tomar acciones. Y fíjense que esta misma encuesta, damos un clic más, que además dice que la primera causa de enfermedad, la primera causa de muerte en Argentina es la enfermedad cardiovascular, si hacemos un clic, yo les redondeo, acá están todas las acciones preventivas generales que se hacen para disminuir el riesgo de que se lastimen las arterias, excepto el tabaco que bajó en Argentina y en el mundo, y que la mujer sigue fumando menos, se toma más alcohol, se hace menos actividad física, hay más diabetes, hay más obesidad y sedentarismo, y se comen mucho menos frutas y verduras. O sea, hacemos todo mal, todos, particularmente las mujeres. Entonces, acá hay una vulnerabilidad que está puesta, a ver, no sé cómo decirlo, es una vulnerabilidad que tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros, la percepción de la comunidad científica y de alguna manera las políticas de salud que también tienen que puntualizar esto no solo en hombres, sino en hombres y mujeres. Una más. Seguimos. Esto es un clic más, o sea, se llama prevención en bikini. Se llama así, está absolutamente arraigado que tengo que prevenir el cáncer de mama y de útero.
al punto tal que lo considero mi mayor cuco, y hoy no lo es. Y la prevención, y está muy bien, y la prevención en bikini no solo una concientización social de la mujer de a pie, es nuestra también, es de los médicos, las médicas, los profesionales de la salud que pensamos en que tenemos que prevenir esas enfermedades, que está muy bien, y nos olvidamos de que tenemos una amenaza muy grande que es la enfermedad cardiovascular. Un clic más. Es muy importante conocer, si no conozco, no actúo. Si no conozco, no actúo. Si no sé, no actúo. O sea, cuando yo hablo de estas cifras, las digo porque no es que uno se va a poner a pensar de no me quiero morir mañana, sino cómo tengo que accionar para disminuir el riesgo de enfermedades que son comunes, pero que son mucho más comunes para mí como condición de mujer, para mi condición de mujer, de lo que yo pensaba hasta ayer. Les digo más, yo leí cosas, gracias a que uno cuando prepara estas charlas aprende, leí cosas que me asombraron hasta a mí. Por ahí yo tengo un sesgo que es que hago diabetes, entonces nosotros en diabetes tenemos una mirada muy puesta en la salud cardiovascular, pero realmente me asombró totalmente las cifras de enfermedad cardiovascular en mujeres en Argentina y en el mundo. Una más. Eh, la buena noticia es que las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir, que la mortalidad puede bajar hasta un 80%, o sea, podemos prevenirla muchísimo y damos un clic. ¿Cómo la prevenimos? Si uno ya tiene una enfermedad, yo hablé de factores de riesgo, si uno ya tiene una enfermedad, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene colesterol alto, se trata. Se trata y se controla. Si controlo mi diabetes, si controlo mi colesterol, si controlo la presión arterial, si hago actividad física, estoy haciéndole creer a mi organismo que acá no pasó nada. O sea, mis arterias van a seguir saludables porque van a lastimarse en la medida que esas condiciones de salud estén mal. Y, por supuesto, hicimos un clic. Lo que todos podemos hacer es ser activos. No hace falta correr la maratón de Bolívar, es ser activos, es tener en claro que la verdad es que vivimos una sociedad cada vez más obesogénica y sedentaria y que muchas veces es encontrar la vuelta y la actividad física, agendarla en el día para hacer ese ratito mínimo que nos va a generar un gran beneficio, no solo sobre la salud cardiovascular, el estado de ánimo, un montón de beneficios. Porque cuando hablamos y acá hago un punto, que es, yo le puse de título a mi clase, a mi charla, salud cardiovascular, y hablé todo el tiempo de enfermedad cardiovascular. O sea, la segunda Filmina dejó de decir salud y dijo enfermedad todo el tiempo. Entonces, quiero volver a esa idea porque para hablar de salud tenemos que hablar de enfermedad. O sea, para saber cuál es la condición de enfermedad, tenemos que saber cuál es la condición de salud. La salud cardiovascular equivale a hábitos saludables. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y los hábitos saludables, alimentación saludable, no fumar, tener un peso saludable, estar activas, los hábitos se hacen, se generan. Y de alguna manera hay todo un estudio filosófico que dice que las enfermedades no transmisibles son transmisibles. Porque en realidad, si en mi casa fumamos, es probable que mis hijos o hijas fumen. Si nadie fuma, es poco probable que fumen. Si vamos a hacer actividad física, es muy probable que los hijos de los padres que hacen actividad física hagan actividad física porque los ven hacer. Es poco probable que los hijos decidan comer todos los días papitas o Coca-Cola si no hay todos los días eso en casa. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, ese es el término científico, pero se transmiten los hábitos y se transmiten generacionalmente, por eso había puesto la foto de las 3 generaciones. El ejemplo es soberano. Yo puedo decir, pero si no hago y no muestro, mi grupo familiar y la tribu no va a accionar. Bueno, eh, la idea de esta charla mía de hoy era, más allá de hablar de salud y enfermedad cardiovascular, que lo repensemos en términos de que nosotras esto lo podemos cambiar. Porque si nosotros miráramos atrás, unos 30, 40 años atrás, las estadísticas de la muerte en la mujer eran de cáncer de mama y cáncer de útero altísimas y hoy no. Y no cabe duda que dependió de nosotras. A ver, no, hay campañas, está muy bien, pero también el accionar individual es el accionar individual. Entonces, pensemos que somos nosotras las dueñas de nuestra propia decisión y decidimos
sobre lo que queremos decidir. Se decidirá de A y B, pero seguramente que siempre podemos tomar la mejor decisión. Entonces, me gustó, no encontré ninguna frase ingeniosa, me gustó esta frase de una mujer que tuvo depresión y evidentemente tiene un blog y ella plantea algo que es muy importante, que es que cuidemos la mente porque el cuerpo lo va a agradecer y que cuidemos el cuerpo porque la mente lo va a agradecer. No cabe duda que yo saco un tema que es enfermedad cardiovascular, pero la salud es la salud en su conjunto, somos seres en conjunto, sociales, únicos, y las mujeres, yo espero que pasen unos años, yo no, porque seguramente me voy a jubilar y alguna médica les esté diciendo que que la enfermedad cardiovascular no es más la primera causa de muerte en las mujeres. Bueno, era esto. Un clic más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yani. Muchísimas gracias, Ignacia. Muchísimas gracias, María, Sabri, todas las que estuvieron presentes, los que están por Zoom. Gracias por este tiempo especial, sin duda mucho para reflexionar acerca de nuestra salud mental, física, emocional, como decía Yani, somos seres integrales y todo tiene que ver con todo. Así que agradecida por la presencia de todos y bueno, nos encontramos en la próxima. Gracias.